Entonces, continuamos con el tema. Estábamos hablando de los riesgos que en enfermedades profesionales ya habíamos visto con bastante detalle, pero que también acá en el tema de accidentes de trabajo es muy frecuente encontrarlos. Los agentes físicos, aquellos que se presentan, principalmente aquellos que están sobre todo en el grupo de factores que se presentan sobre todo relacionados al medio ambiente, como son los campos electromagnéticos, tenemos también el ruido, el exceso de iluminación, la falta de iluminación, las vibraciones, la presión de oxígeno, la altura en la que se va a desarrollar el trabajo, todas estas cuestiones que suman a los agentes físicos como factores también que van a causar este tipo de eventos que son los accidentes, ¿no? También en el tema de los ergonómicos, todos aquellos factores que tienen que ver sobre todo con el tema de la posición y el confort de los trabajadores, gente que va a desarrollar trabajos en una posición forzada durante largas horas de la jornada, gente que va a requerir hacer sobreesfuerzo en el desarrollo de la actividad, gente que va a estar obligada a tomar posturas que no van a ser las correctas, van a determinar también la aparición principalmente de este tipo de accidentes que van a afectar a los trabajadores principalmente. Y también el tema psicosocial, como el tema de la tensión, o sea, un ambiente de tensión entre el personal, un ambiente de una falta de relacionamiento bueno entre los diferentes niveles que existen en el lugar de trabajo. Existe un trabajo muy monótono, que dicen generalmente, ya estoy cansado porque es lo mismo todos los días, pero es ese tipo de trabajo que generalmente también puede provocar este tipo de eventos, ¿no? Como el trabajo excesivo, la falta de descanso, la depresión, el acoso que puede haber, digamos, en diferentes situaciones en el mismo puesto laboral, el acoso sexual, la discriminación, todas esas cuestiones psicológicas que afectan al comportamiento de las personas y que pueden convertirse en un factor de riesgo que en cualquier momento puede terminar desencadenando un accidente de trabajo. También están considerados en este tipo de lesiones, ¿no? Sobre todo en aquellos países donde la cantidad o el empleo es muy complejo debido al uso ya de tecnología avanzada, de materiales mucho más riesgosos que antes por el tema del avance tecnológico, el descubrimiento de nuevas materias primas que nos van a provocar principalmente o van a ser una causa de la producción de los accidentes en los diferentes tipos de trabajo, ¿no? El tema de los incidentes que ya hemos visto es un suceso igual, que es no esperado, que nos va a producir principalmente pérdidas, sobre todo materiales, y no daño a las personas. Es un término que debería aplicarse casi a todos aquellos eventos donde existe pérdidas materiales, sobre todo incendios, explosiones, donde generalmente se afecta más a los materiales y no a las personas. Entonces, aparte de las pérdidas materiales, lo que vamos a tener también son pérdidas económicas por el tiempo que va a significar la rehabilitación, la reconstrucción y todas esas cuestiones que nos van a servir para volver a reactivar una empresa, ¿no? Hay algunos acuerdos como el que estamos acá, el acuerdo que dice que se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo con ocasión de trabajo
por acción imprevista, fortuita o ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre las personas del trabajador o debido al esfuerzo. Por esta parte que dice acción imprevista, muchas de las actividades que antes no estaban consideradas como accidentes, sí se consideran hoy como accidentes laborales que también van a generar derechos, sobre todo si hay lesiones que van a provocar discapacidad o incapacitación a los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, que estemos desarrollando una actividad nosotros y que de pronto venga un desastre, una inundación, seguramente va a provocar muchos accidentes, va a dañar, va a lesionar a los trabajadores, va a dañar el material y también la empresa va a salir perjudicada. En estas situaciones, también por ese decreto, por la presencia del desastre, que en este caso sería la inundación, se considera esta como un accidente también, ¿no? O en aquellos en los que sobrevengan, dice, durante la ejecución de órdenes del empleador, aun cuando se produzca fuera del centro de las horas de trabajo. Acá viene el ejemplo que dimos a un principio. Yo voy en representación de la universidad porque el gerente nos autorizó a hacer representación a la universidad y en el partido o en el transcurso del transporte de estos se sufre un accidente. Este también es considerado como un accidente. Y así están cada uno de las cosas que se explican, que a un principio hablamos, está la parte teórica de las formas en las que se puede producir un accidente. Pero también tenemos que aclarar que hay algunas situaciones que ocurren que si bien hay daño y lesión al trabajador, hay lesión a pérdidas materiales, generalmente no son calificados como accidentes, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los siguientes casos. Uno, por incumplimiento del trabajador de orden escrita específica del empleador. Imagínense que es un trabajador a quien se le ha ordenado desarrollar una actividad guardando los protocolos y las normas establecidas para desarrollar esta actividad, pero que por tratar de ahorrar o por tratar de ganar tiempo no se utilizan las indicaciones que se han realizado. Cuando hay algún accidente o hay algún daño material que se haya producido por esta situación, entonces ya la auditoría médica que se dice, o la auditoría, la investigación del evento, va a determinar que este no es considerado un accidente. Primero, porque se han ignorado las normas y segundo, porque se han cambiado las especificaciones que originalmente estaban indicadas para desarrollar la actividad. En este caso sí, aunque haya daño, haya lesión de las personas, haya daños materiales, no constituye un accidente de trabajo, ¿no? También en el tema de ocasión de actividades recreativas, deportivas y culturales, hace rato nosotros dijimos que sí, pero que estas actividades deportivas, culturales o recreativas, ¿no? No sean auspiciadas por el empleador, sean del auspicio de otra institución o esté fuera de la empresa, sea extralaboral. Entonces, este tipo de lesiones o este tipo de accidentes no van a ser asumidos por la empresa y más bien el que tiene que asumir es el mismo trabajador que ha ido a desarrollar por su cuenta estas actividades deportivas, que pueden ser también culturales o, como dices, recreativas, que van a tener que ser atendidos por el mismo trabajador, ¿no? La empresa en algún momento va a decir, nosotros no hemos autorizado ni hemos pedido que desarrollen estas actividades. Tampoco entonces esta forma se constituye como un accidente laboral, no se lo considera así. O durante los permisos, licencias y vacaciones, igualmente, si bien el trabajador está cubierto por el seguro de corto plazo, en este caso, dependiendo de que sea de la Caja Nacional del Seguro, que sea de la Caja Petrolera o de la Caja Bancaria, pero que esté con licencia, ¿no? Licencia oficialmente solicitada, con permiso o con vacación, lo que significaría que él estaría en ese momento fuera de las actividades normales de la empresa y sufriera un accidente, estos no van a ser cubiertos por la empresa,
¿no? Si bien tiene la posibilidad de ser atendido en los seguros de corto plazo, generalmente estos seguros, después de haber hecho la investigación, hacen el cobro al trabajador por los servicios que se le haya prestado, ¿no? Entonces es una norma. Todos aquellos que tengan un accidente de trabajo durante un permiso de trabajo, una licencia de trabajo o vacaciones del trabajo, generalmente estas son responsabilidad del trabajador. Si bien en esta vacación el empleador está pagando los sueldos que corresponde a este trabajador, si existe un accidente en este espacio, no es reconocido por el empleador. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los accidentes que se producen durante la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Gente que en alguna ocasión se va de alguna fiesta, de algún evento donde se ha libado un poco de bebidas y que esté en un estado más o menos etílico, y por esta situación se produzca un accidente, tampoco se constituye como un accidente reconocido por el empleador, ¿no? O por salud ocupacional. Suficiente es el hecho de que la persona que esté desarrollando una actividad que sufra accidente y tenga indicios de consumo de alcohol, entonces normalmente esto no constituye o no se considera como un accidente laboral. En el tema de las guerras, conmoción civil o terrorismo, del mismo modo. Por ejemplo, hemos tenido varios heridos en las últimas refriegas cuando hubo el cambio de gobierno, aún todavía cuando hay protestas y todo eso. Hay heridas, hay lesiones que se producen en el apedreado que hacen, y todas estas cosas tampoco son considerados como accidentes laborales. Así sea de una empresa. Por ejemplo, hay una empresa que va a reclamar al municipio porque no está cumpliendo los compromisos, por ejemplo, de contrato, no están pagando los sueldos a una empresa subsidiaria. Los trabajadores salen en manifestación y en la alcaldía son rechazados por los gendarmes municipales. Ahí sufren varios accidentes, cabezas rotas, heridas en la cabeza y en todo lado. Este tipo de actividades tampoco es reconocida como un accidente de trabajo, ¿no? Es un tema personal, porque no está establecido en los protocolos de que este tipo de lesiones sea reconocida como un accidente laboral. En el tema de los desastres, del mismo modo, ¿no? Cuando existen convulsiones de la naturaleza, o sea, los desastres, puede haber, por ejemplo, un, un incendio forestal, puede haber una inundación, puede haber un terremoto, puede haber una explosión nuclear. Entonces, todas estas situaciones no son consideradas como accidentes. Por lo tanto, las empresas en las que están desarrollando las actividades de los trabajadores no van a poder generar ningún tipo de derechos, ¿no? Hay otra clasificación que se hace respecto a los accidentes, ¿no? Y para lo que se toma en cuenta sobre todo el tipo o la invalidez que va a resultar del accidente, ¿no? Y entre eso podemos anotar esta clasificación: aquellos accidentes que producen incapacidad temporal, ¿no? Una persona que tiene una fractura en el antebrazo, que va a requerir un reposo de unos 15 a 30 días, además del tratamiento del escayolado y eso y todas esas cosas. Entonces, se considera que es un accidente que va a provocar una incapacidad temporal. Normalmente este tipo de lesiones entre 15, 28, 30 días ya consolida. Entonces, a partir de esta fecha, ya nuevamente tiene que empezar a desarrollar su actividad previa rehabilitación, digamos, del miembro. Entonces, este tipo de accidente sería la que produce incapacidad temporal. Los que producen invalidez parcial, es una persona que generalmente trabaja con maquinaria pesada y en muchas de las actividades que desarrolla tiene que hacer un sobreesfuerzo, sobre todo levantando piezas pesadas de la máquina. En una de esas, por una mala posición, produce una lesión, una contractura muscular grave en la región lumbar. Entonces, a él le va a provocar una invalidez parcial.
porque va a estar imposibilitado de enderezarse, va a estar imposibilitado de realizar actividades normales por la dificultad en la movilización, lo que nos va a dar una invalidez parcial. Si bien va a tener los brazos, la cabeza, todo con función normal, los miembros inferiores y la parte de la columna afectada no van a poder realizar actividades normales. Entonces, estamos ante una invalidez parcial. La falta de locomoción, la falta de poder realizar movimientos va a impedir que esta persona pueda desarrollar. Entonces se le declara con un accidente que ha provocado invalidez parcial. Entonces, de esta manera sí puede ser clasificado como un accidente. También los accidentes que se producen por invalidez total, ya se pueden imaginar, hay una persona que trabaja en un segundo piso, es un albañil, tiene un resbalón y cae abajo. Al caer, sufre una lesión en la columna vertebral a nivel cervical y que si es grave nos va a provocar eso que se llama una parálisis total, lo cual va a impedir que esta persona vuelva a desarrollar sus actividades normales. En este caso, estamos hablando de una persona que ya no va a poder trabajar de ninguna manera por el tema de la lesión de la columna y el parálisis total que se ha producido. Entonces, estamos hablando de un accidente que produce invalidez total, ¿no? Hay algunos que también que producen lesiones y que medianamente pueden desarrollar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, algunas lesiones donde se dañan la musculatura o también la parte de inervación de algún miembro que va a impedir desarrollar actividades finas, ¿no? No va a poder movilizar, no va a poder mover, pero puede desarrollar algunas actividades todavía que le permiten la poca movilidad que hubiera quedado en los miembros. Entonces hablamos de una gran invalidez. Es un paciente que ya no puede escribir, pero que sí puede agarrar alguna situación y trasladar de un lado a otro. Entonces estamos hablando de este tipo de invalidez. Y finalmente, la invalidez final o total que se produce cuando un accidente es grave y generalmente termina en pérdida de la vida o la muerte. Esta es otra clasificación también que deberemos conocer e identificarla cuando nos toque hacer las certificaciones de los tipos de accidentes, sobre todo por el tema de la invalidez. Porque es importante, habíamos dicho, cualquier tipo de accidente que esté dentro las normas y protocolos de este tipo de eventos, entonces sí van a generar derechos cuando estén dentro las normas y los protocolos. Si están fuera de ellos, hemos dicho, no se consideran como eventos que el empleador pueda, como dar, como se dice, dar un beneficio económico, ¿no? Entonces, estos beneficios económicos no van a ocurrir si los accidentes están fuera de esta clasificación o no era en un área donde se considera como una patología o evento que la empresa pueda resarcir económicamente, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que saber también, que la comunicación de este tipo de accidentes es muy importante, ¿no? La caja, en este caso las instituciones que deben recibir la denuncia son, primero, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo que tiene una persona que está encargada de realizar la supervisión, el control y inclusive hasta resolver los problemas que puedan existir entre el empleador y el empleado, situándose en una situación intermedia y convirtiéndose en un auditor, en una auditoría médica que es la que va a definir cuál fue la situación por la que se está demandando alguna atención, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que el trabajador, ¿no? O sus familiares o el responsable del sindicato de trabajadores haga la denuncia a estas instancias para que pueda ser considerado como un evento que se necesite resarcimiento económico,
¿no? Entonces, normalmente el representante del sindicato es quien debería hacer la denuncia primero a la mutual que pertenece, en este caso al fondo de pensiones o la AFP Previsión puede hacer, o la AFP Futuro, que son las dos AFPs que funcionan en este momento en Bolivia. También tiene que hacer denuncia al Ministerio de Trabajo, quien va a actuar generalmente como árbitro entre las dos partes, el empleador y el empleado quien ha sufrido el accidente, ¿no? Se considera como árbitro. Lo mismo tiene que hacer, comunicar a la instancia donde le van a hacer la atención de la salud, en este caso a la Caja Nacional de Salud, si corresponde y está afiliado a esto. O al contrario, si está en la caja petrolera, también. ¿Cuánto tiempo tiene? Normalmente esta denuncia debería ser en las primeras 24 horas. Pasadas las 24 horas, generalmente estas empresas no reciben ya la denuncia porque consideran que es a destiempo. ¿Cuál es la razón? Es que durante las primeras horas, cada una de estas instituciones tendría que organizar una comisión para realizar la investigación, para realizar la auditoría médica acerca del daño que ha sufrido el trabajador, las causas, las consecuencias y sobre todo quién es el responsable de este tipo de accidente. Entonces es importante, existe un formulario, el ABC 100, no sé cuánto, no me acuerdo ahora, que tiene la Caja Nacional de Salud para el tema de la atención del paciente, ¿no? También es importante tomar las medidas de prevención, sobre todo en aquellos lugares donde pueden ser frecuentes, puede haber una incidencia mayor de este tipo de accidentes, ¿no? Generalmente la inspección del trabajo, que es el departamento, es el área del Ministerio de Trabajo que se encarga de realizar esta actividad, ¿no? Esta inspección va a ir y va a identificar en los lugares de trabajo, a solicitud del empleador o de los empleados, identificar los riesgos que existen, identificarlos, clasificarlos, y también la misma empresa, o diré la misma inspectoría, el inspector de trabajo, así se llama, es quien debería conformar un equipo para tratar de capacitar a los trabajadores sobre el riesgo existente en este trabajo, ¿no? Hará cursos de capacitación, harán mantenimiento, si es que existe algunas formas de daño en la maquinaria que vamos a utilizar, o si no se está ocupando el equipo de protección personal adecuado para el manipuleo de sustancias químicas u otras que pueden provocar este tipo de eventos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante también la inspectoría del trabajo, así se llama, el inspector de trabajo, quien se comporta como árbitro, pero también es parte del equipo de auditoría que se va a desarrollar para investigar las causas, las formas y todo lo que concierne al accidente. Entonces, son las medidas preventivas que van a estar a cargo de estas organizaciones. Acá en Sucre, en Santa Cruz, tenemos una en la calle Sucre, que están las oficinas del Ministerio de Trabajo, donde hay gente que se va a encargar precisamente de este tipo eh, de investigaciones que se hacen, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera parte de lo que significan los accidentes. Todavía tenemos muchos temas más, pasando por el tipo de accidentes que se tiene y que generalmente también es una lista bastante larga que vamos a ir viéndolo en las posteriores aulas. Están algunas clasificaciones, por ejemplo, por el tipo de accidente, caída de nivel, de un nivel diferente, caída de un segundo nivel, aplastado entre, o sea, cuando existe un aplastamiento de una persona por una maquinaria, una infraestructura, un material, o también las aflicciones, sobre todo en aquellos lugares donde se utiliza maquinaria con grandes rodamientos, por un descuido hacen que estos se aplasten, ¿no? Ya sean apretados en la mano o todo el cuerpo o un miembro
y que generalmente significa también accidentes de trabajo. Entonces vamos a estar viendo eso en la siguiente clase. Aquí hay una relación de los riesgos de trabajo y salud que nos resume un poco generalmente la forma en la que deberíamos o qué sector de salud ocupacional deberíamos utilizar para prevenir. Por ejemplo, en el caso de los accidentes de trabajo, ayer habíamos visto en la exposición que hicimos en las diapositivas del Ministerio de Trabajo que la seguridad del trabajo que estaba como la parte en el lado derecho del triángulo, se encargaba principalmente de evitar los accidentes de trabajo. Y si recordamos nosotros, son tres aspectos que se manejan en la seguridad: la infraestructura, el equipo de protección personal y también el ambiente en el que se va a desarrollar la actividad, ¿no? Esto generalmente tiene el objetivo de preservar y evitar este tipo de eventos. En el otro caso están las enfermedades del trabajo, ¿no? Entonces, esto hemos dicho que la higiene del trabajo es uno de los sectores que tiene como objetivo evitar precisamente que la salud de los obreros sea agredida, eh, que sea atacado, que se haya contagiado, que se haya producido un problema que va a terminar en una enfermedad profesional. Entonces, en higiene del trabajo habíamos dicho que el cuidado del medio ambiente, sobre todo los servicios básicos, el clima de relacionamiento, debería ser un área del que se ocupe esto. Esto tiene como objetivo principalmente evitar las enfermedades profesionales. Por lo tanto, cuando estas dos actividades van a desarrollar actividad, vamos a hacer prevención, primero iniciando por la identificación de los factores de riesgo, segundo, entregando protección al trabajador, protección personal al trabajador, tercero, haciendo información, haciendo educación y capacitación o adiestramiento en el manejo de las maquinarias que podrían significar ser un riesgo de este tipo de eventos o los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuar en la siguiente clase, o sea, la siguiente clase, pero ya para ver el tema de la clasificación de los accidentes. Vamos a ir identificando los tipos de accidentes más frecuentes en el área de salud y en algunas de las fuentes de trabajo importantes también que hay en Santa Cruz. Ya habíamos visto, por ejemplo, por ver el tema del uso de sustancias químicas, lo que acontece, por ejemplo, en oficios donde se ocupan mucho este tipo de sustancias, como son los agricultores, ¿no? Entonces, en las siguientes vamos a hacer este tipo de observación. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas,